Dicen que el fútbol es pasión. Pero lo que se vivió este domingo en el Clásico fue directamente una película de drama, orgullo y puro salseo. El Madrid ganó 2-1 al Barça, sí, pero el resultado fue lo menos importante. Porque el verdadero espectáculo empezó justo después del pitido final. Vinicius montó un numerito de los suyos. Xavi Alonso se quedó con cara de ¿pero qué está pasando? Carvajal perdió los papeles con Lamine Yamal. ¿Y Bellingham? Bueno, Bellingham decidió sumarse al show como si fuera su debut en una telenovela mexicana. Y mientras tanto, el más joven de todos, el que muchos intentan provocar y humillar, Lamine Yamal, fue el único que demostró clase. El único que mantuvo la calma, que no entró al barro, y que dejó claro que la madurez no se mide en años, sino en cómo respondes cuando te buscan la guerra. Pero ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué Vinicius acabó gritándole a su propio entrenador? ¿Por qué Carvajal se fue directo a por Lamine con gestos tan feos? Y sobre todo, ¿por qué el Madrid parece más preocupado por silenciar a un chaval de 18 años que por disfrutar de su victoria? Quédate, porque hoy te voy a contar la verdadera historia del Clásico, la que no verás en los titulares ni en los resúmenes de televisión. La historia que demuestra que, una vez más, Lamine Yamal fue el único que mantuvo la cabeza en su sitio mientras los demás perdían la suya. Y ojo, porque lo más fuerte no pasó dentro del campo, sino después. Deja tu like si tú también estás harto de los que confunden ganar con provocar. Vamos con el salseo real del Clásico. Todo empieza en el minuto 70 del Clásico. El Madrid gana, el Barça intenta reaccionar, y Vinicius. Bueno, Vinicius está en su modo de siempre. Mucho gesto, mucho show, mucho, mírame a mí. Hasta que Xavi Alonso decide hacer lo que cualquier entrenador sensato haría, cambiarle. Y claro, ahí empezó el drama. El cartel se levanta, el número 7 aparece, y Vinicius pone una cara como si le hubiesen robado la cartera. Empieza a gesticular, a protestar, a soltar frases al aire. Pero lo peor no fue el enfado, fue la falta de respeto. Cuando sale del campo, pasa delante de Xavi Alonso y, según se ha filtrado, le suelta algo así como, si me cambias, me voy del Madrid. Literal, como si el Real Madrid fuera su canal de YouTube y él pudiera darle a cerrar sesión cuando le apetece. Lo curioso es que no estaba jugando mal. Había tenido buenos minutos, pero claro, para Vinicius eso no basta. Si no es el protagonista absoluto, no está contento. Y cuando alguien intenta ponerle límites, explota. Xavi Alonso, fiel a su estilo, ni se inmuta. Sereno, tranquilo, con esa mirada de, yo ya he visto a demasiados como tú. Pero Vinicius, no. Él necesitaba su momento de cámara, su mini drama personal dentro de un partido que, paradójicamente, su equipo estaba ganando. Mientras el resto del Madrid celebraba, él discutía con el aire. Unas palabras por aquí, unos gestos por allá, y hasta una mirada fulminante al banquillo. Una escena que parecía sacada más de un reality de Telecinco que de un partido de fútbol. Y atención a esto, porque según varios medios, al llegar al túnel de vestuarios soltó una frase todavía más fuerte. Si esto sigue así, me voy del Madrid. O sea, pasó de jugador estrella a adolescente en plena rabieta. El tipo que debería estar disfrutando de una victoria, enfadado porque su entrenador decidió pensar en el equipo antes que en su ego. Y aquí es donde entra el contraste. Mientras Vinicius se peleaba con todo lo que se movía, Lamine Yamal estaba en el otro lado del campo, cabizbajo pero centrado, aceptando la derrota con humildad. Sin quejas, sin gestos feos, sin teatrillos. Solo un chaval de 18 años que entiende mejor lo que significa el respeto que un futbolista consagrado. Es que es increíble, ¿eh? Uno con todo ganado, perdiendo los papeles por un cambio. Y el otro, con toda la presión encima, demostrando que se puede perder un partido, pero no la educación. Y mientras tanto, las cámaras enfocaban a Xavi Alonso intentando mantener la compostura. Su cara lo decía todo. Este chico tiene talento, sí, pero me está montando un circo en el banquillo. Y claro, la cosa no se quedó ahí. En el banquillo, algunos compañeros miraban con cara de «tierra trágame», otros ni se atrevieron a hablarle. Porque cuando Vinicius se enfada, parece que nadie puede decirle nada. Y eso, amigos, no es liderazgo. Eso es ego, ego puro, del tamaño del Bernabéu. Y lo peor es que ese tipo de actitudes contagian. Cuando ves a tu compañero comportarse así, pierdes el respeto por el entrenador, por el rival, por el juego. Y es justo lo que pasó. Porque ese ambiente de tensión, esa energía de «yo soy más que nadie», fue la que encendió todo lo que vino después. El mal rollo, los gestos de Carvajal, las risas de Bellingham. Todo empezó ahí, con un jugador incapaz de aceptar que el fútbol es un deporte de equipo. Y mientras tanto, Lamine Yamal, sin decir una palabra, empezaba a demostrar que la verdadera madurez no se mide por los títulos, sino por la cabeza fría. Porque a veces, el que más grita no es el más fuerte, sino el que menos tiene que decir. Termina el partido. El árbitro pita el final, el Madrid gana 2-1, y el Bernabéu, bueno, esta vez el campo, está ya en alegría. Pero lo que debía ser un momento de celebración, se convierte en el show del mal perder, de los que ganan. Sí, porque hay que tener talento para ganar y, aún así, comportarte como si hubieras perdido. Y ahí aparece él, el protagonista inesperado, Dani Carvajal.
El veterano, el capitán de la experiencia, el que supuestamente tiene que dar ejemplo. ¿Y qué hace Carvajal? En lugar de ir a saludar con deportividad, va directo a buscar a Lamine Yamal, el chaval de 18 años que acababa de dejarse el alma en el campo. Se le acerca con cara de, aquí mando yo, se planta delante de él y le suelta unos gestos despectivos que ya están dando la vuelta al mundo. Le señala la boca, como diciendo, habla ahora, chaval, se ríe con ironía, y hasta le lanza un par de palabras que, por suerte, las cámaras no captaron del todo. Y claro, el gesto lo dice todo. Ese típico comportamiento de, soy mayor, soy del Madrid, así que tengo derecho a faltar al respeto. Pero lo mejor, o lo peor, viene después. Porque Lamine, lejos de caer en la provocación, se le queda mirando, serio, sin decir una sola palabra. Ni una, solo lo observa, como diciendo, tú mismo, si esto es lo que te hace sentir grande. Y ahí está la diferencia. Carvajal, el jugador con años de experiencia y títulos, actuando como si tuviera que demostrarle algo a un chaval. Y Lamine, con apenas 18 años, demostrando una madurez que muchos profesionales no han tenido en toda su carrera. Pero claro, Carvajal no estaba solo, porque cuando alguien empieza una tontería, siempre hay otro que aplaude. Y ese fue Bellingham, el inglés, que hasta entonces parecía tranquilo, decide meterse en el papel secundario del drama. Se ríe, aplaude las provocaciones y hasta intercambia miradas con Carvajal, como si aquello fuera una broma privada. Muy gracioso, sí, dos jugadores del Real Madrid riéndose de un chico que podría ser su hermano pequeño. El colmo del fair play, y por si fuera poco, las cámaras captan a Vinicius, todavía molesto por su cambio, uniéndose al grupo con cara de pocos amigos. Ya no protestaba por su sustitución, no. Ahora su nuevo entretenimiento era burlarse del rival, concretamente de Lamine. Pero aquí viene el golpe maestro. Lamine Yamal solo le dijo a Carvajal vamos al vestuario. Clase. Educación, respeto, y sobre todo, inteligencia. Porque Lamine entendió algo que Carvajal, Bellingham y Vinicius no parecen haber aprendido todavía. Que no hace falta rebajarse para demostrar quién eres. El silencio, a veces, pesa más que 1000 gestos feos. Y claro, ese silencio dolió. Porque cuando alguien no entra al juego, cuando no responde, deja al otro en evidencia. Carvajal se quedó haciendo gestos al aire, Bellingham riendo sin gracia, y el Madrid, pese a haber ganado, quedó como el equipo que no sabe ganar con elegancia. Y aquí es donde está la gran ironía. Porque días antes, Lamine había estado con Ibai Llanos, hablando relajado, natural, riéndose, diciendo esa frase que desató un terremoto mediático. El Madrid siempre gana porque roba. Una frase que, sí, fue picante, fue directa, pero era parte del humor del momento. Y además, ¿mentira? Bueno, digamos que más de uno la pensó y solo Lamine tuvo el valor de decirla. Esa simple frase dejó a medio Madrid dolido. Les tocó el orgullo, les tocó donde más duele. Y en lugar de demostrar en el campo que eso no era así, algunos decidieron tomárselo como una venganza personal. Carvajal no fue a celebrar una victoria, fue a intentar callar a un chaval que había dicho lo que muchos no se atreven. Pero el resultado fue justo el contrario. Carvajal quedó retratado como el jugador que perdió los papeles delante de un adolescente. Y Lamine, sin decir nada, se ganó el respeto de todos los que vieron la escena. Porque hay que tener cabeza para no responder cuando te provocan. Hay que tener clase para no caer en la trampa. Y sobre todo, hay que tener personalidad para quedarse callado. Cuando el mundo te está mirando y esperando que grites. Mientras los madridistas celebraban su victoria en el marcador, Lamine Yamal ganó la moral. Demostró que se puede perder un partido y seguir ganando en respeto, dignidad y madurez. Y eso, amigos, no se entrena. Eso se tiene o no se tiene. Y Carvajal, por mucho que corra la banda, por mucho que grite o gesticule, esa clase no la tiene. Lo que vimos no fue un pique deportivo, fue una diferencia de educación. Entre un jugador que no sabe callarse ni cuando gana, y un chaval que ya entiende que, en el fútbol y en la vida, los gestos hablan más que las palabras. Porque claro, para entender todo lo que pasó en el clásico, hay que retroceder unos días. Volver al momento en que Lamine Yamal se sentó con Ibai Llanos en su famoso podcast. Un ambiente distendido, risas, bromas, un chaval de 18 años siendo natural, hablando sin filtros, como cualquiera de su edad. Y en medio de la charla, entre risas, suelta la frase que encendió todas las alarmas en Madrid. Porcino siempre gana porque roba como el Madrid. ¡Bam! Esa fue la bomba que hizo que medio país entrara en combustión espontánea. Las redes ardieron, los tertulianos se tiraron de los pelos, y en los despachos del Bernabéu se escuchó el eco de un ataque de orgullo. Y aquí es donde empieza la doble moral de siempre. Porque cuando un jugador del Madrid dice barbaridades sobre el Barça, es picante, sincero, competitivo. Pero si Lamine Yamal, un chaval que acaba de cumplir los 18, se atreve a bromear con algo que todos comentan en privado, entonces es falta de respeto. Claro, faltaría más. La frase no fue un insulto, fue una provocación elegante, un golpe de humor con mensaje. Y lo más gracioso es que dolió tanto, que ni ganando el clásico pudieron superarlo. Desde ese día, Lamine se convirtió en el enemigo público número 1 del madridismo más sensible. No porque mintiera,
sino porque dijo en voz alta lo que muchos piensan en silencio. Y lo hizo con una sonrisa, sin miedo, sin rencor. Y eso, en el fútbol de hoy, molesta. Porque vivimos en una época donde los jugadores están programados para hablar sin decir nada, para repetir el partido a partido, y lo importante son los 3 puntos. Y de repente aparece un chico joven, libre, con personalidad, que no sigue el guión y dice lo que piensa. Eso es lo que les escuece. Por eso, cuando llegó el clásico, el ambiente ya estaba cargado. Carvajal, Vinicius, Bellingham, todos tenían la frase de Lamine grabada en la cabeza. Y en lugar de demostrar en el campo que estaban por encima de eso, decidieron vengarse. Pero aquí está lo irónico. Lamine ni siquiera habló en el partido. Jugó, luchó, intentó generar peligro, y cuando el árbitro pitó el final, no dijo una palabra. No provocó, no señaló a nadie, no se rió. Solo caminó hacia el túnel, con la cabeza alta. Y aún así, Carvajal fue directo a por él. ¿Por qué? Porque cuando alguien te deja en evidencia sin siquiera hablar, te duele más. Porque cuando alguien joven demuestra más calma que tú, te desnuda sin abrir la boca. Lamine Yamal no necesitó insultar a nadie para ganar esa batalla. Solo necesitó ser él mismo. Un chico de 18 años que ya entiende que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con la cabeza. Y mientras los medios madrileños intentaban maquillar la situación diciendo cosas como «Lamine provocó primero» o «Carvajal solo respondió», las imágenes hablaban por sí solas. Las cámaras lo captaron todo. Lamine tranquilo, serio, sin decir nada. Y Carvajal y compañía, exaltados, fuera de sí. Los mismos que llevan años hablando de respeto, de valores, de señorío. Fueron los que se comportaron como si estuvieran en una pelea de patio de colegio. Y el que debería haber sido el niño del grupo, fue el único adulto. Además, lo más bonito de todo fue la reacción del entorno culé. Los compañeros, los aficionados, incluso algunos exjugadores salieron a decir lo mismo. Lamine no hizo nada malo, solo dijo lo que muchos callan. Y razón no les faltaba. Porque ser valiente no es solo meter goles. Ser valiente es tener la personalidad de decir lo que piensas y luego mantener la calma cuando intentan dejarte en ridículo por ello. Y eso, en este clásico, lo hizo solo uno, Lamine Yamal. Mientras otros estaban más preocupados por su ego o por el titular del día siguiente, él entendió perfectamente el mensaje. Que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. Y aunque el marcador diga que el Madrid ganó 2-1, todos los que vimos el partido sabemos que el verdadero ganador fue el que no necesitó gritar para imponerse. Porque los goles se olvidan, pero las actitudes se recuerdan. Y el gesto sereno de Lamine mirando a Carvajal, sin decir nada, quedará grabado mucho más tiempo que cualquier celebración blanca. Y claro, después del pitido final y de la bronca en el campo, el partido continuó. No en el césped, no. El segundo tiempo se jugó en Twitter, en TikTok, en los programas de tertulia, y fue todavía más caliente que el primero. Las redes ardieron. Los fans del Barça convertían el gesto de Carvajal en meme en cuestión de minutos. Titulares como Carvajal vs Lamine. Cuando el veterano pierde los papeles con un chaval, se multiplicaban por todas partes. Mientras tanto, en el otro lado, los madridistas intentaban justificar lo injustificable. Fue un malentendido, Lamine provocó primero, Carvajal solo se defendía. Sí, claro, se defendía de un chico que no abrió la boca en todo el partido. Lógico, el hashtag respeto para Lamine se hizo tendencia en cuestión de horas. Millones de mensajes defendiendo al joven culé, destacando su actitud, su templanza, su clase. Porque una cosa es ser competitivo, y otra, muy distinta, ser maleducado. Y mientras eso pasaba, el Madrid y sus medios afines empezaban su operación de lavado de cara. Los titulares eran un poema. Carvajal simplemente pidió calma a Lamine. Bellingham intentó separar. Vinicius mostró pasión. Pasión, esa palabra mágica que lo justifica todo. Cuando un jugador del Madrid se sale de tono, es pasión. Cuando lo hace uno del Barça, es falta de respeto. El doble rasero de siempre, en su máximo esplendor. Pero lo más gracioso fue ver a ciertos periodistas intentando psicoanalizar a Lamine Yamal, diciendo que debe aprender a medir sus palabras, y que aún es muy joven para entender lo que dice. Ah, claro, tiene 18 años, pero ya aguanta mejor la presión que varios veteranos del Madrid juntos. Y es que Lamine no necesitó hablar para ser noticia. Su mirada calmada, su manera de apartarse sin responder, se volvió viral. Los clips de ese momento sumaban millones de reproducciones en TikTok. Los comentarios eran unánimes. Este chico tiene más cabeza que medio vestuario del Madrid. Lamine se ganó el respeto del mundo. Carvajal debería aprender educación básica antes de hablar de señorío. Y ojo, porque hasta algunos madridistas se rindieron a la evidencia. Varios tweets decían cosas como: soy del Madrid, pero lo de Carvajal fue vergonzoso. Lamine se comportó de 10. Cuando hasta tus propios aficionados lo reconocen. Mal asunto. Pero claro, el club blanco y su maquinaria mediática no podían quedarse callados. Al día siguiente, todos los programas del entorno madridista tenían el mismo discurso. Lamine provocó antes. Solo fue tensión del partido. Carvajal no le faltó al respeto. Vamos, la típica estrategia de desviar el foco. Como si las cámaras, las fotos y los vídeos no existieran.
Y mientras ellos seguían inventando excusas, Lamine subió una historia a Instagram. Una simple imagen suya, mirando al frente, con una frase corta. Cabeza fría, siempre, ni una palabra más. Sin mencionar nombres, sin dar titulares, sin buscar guerra. Y eso, precisamente eso, fue lo que terminó de ganarse a todos. Porque en una era en la que todos quieren tener la última palabra, él eligió el silencio. Y ese silencio habló más fuerte que cualquier tuit, que cualquier tertulia, que cualquier justificación barata. Mientras Carvajal se quedaba retratado en todos los vídeos del día siguiente. Mientras Vinicius seguía enfadado con su propio entrenador, y mientras Bellingham se arrepentía de haberse unido al numerito. Lamine Yamal salía reforzado. Pasó de ser el chaval que habló de más, a ser el ejemplo de madurez en el caos. Y eso dolió todavía más en Chamartín. Porque lo que más molesta a quienes buscan provocarte, es que no te inmutes. Y Lamine no solo no se inmutó, sino que convirtió el ataque en respeto. De hecho, el vídeo del gesto de Carvajal ya se usa como meme en redes. La típica escena de alguien haciendo el ridículo mientras el otro mantiene la calma. Miles de fans lo subtitularon con frases como, cuando te peleas con tu ex pero tú ya estás en paz. Carvajal intentando provocar y Lamine ya en modo zen. Internet no perdona, y esta vez tampoco. Así que mientras los medios del Madrid seguían vendiendo su discurso de pasión, el resto del mundo vio lo que realmente fue. Un jugador veterano que perdió los papeles, y un chico de 18 años que le dio una lección sin decir ni una palabra. En resumen, el Madrid ganó el partido, pero perdió en educación, en elegancia y en control. Y las redes lo dejaron clarísimo. En el clásico del salseo, el verdadero MVP no fue ni Bellingham ni Vinicius. Fue Lamine Yamal, el chico que cayó a todos, sin decir nada. Y así, entre broncas, gestos feos y titulares manipulados, terminó uno de los clásicos más calientes de los últimos años. El Madrid se llevó los 3 puntos, sí. ¿Pero a qué precio? Porque hay victorias que pesan, y hay derrotas que dignifican. Y lo que vimos en el campo fue precisamente eso. Un equipo que ganó en el marcador, pero perdió la compostura, la elegancia y el respeto. Lamine Yamal, con solo 18 años, fue el que salió del campo sin tener que dar explicaciones. El que demostró que no hace falta gritar ni provocar para ser grande. Mientras otros se llenaban la boca de gestos y palabritas vacías, él habló con hechos. Con su fútbol, con su actitud, con su madurez. Y eso, amigos, duele más que cualquier derrota. Porque lo que más molesta a los que viven del ruido, es alguien que sabe mantenerse en silencio y brillar igual. Vinicius perdió los papeles con su entrenador. Carvajal perdió la educación con un chaval. Y el Madrid perdió la imagen que tanto presume de señorío. Mientras tanto, Lamine Yamal ganó algo que no se compra con dinero ni con títulos. El respeto del mundo. Y no solo de los culés, ojo. También de aficionados neutrales, de periodistas, e incluso de algunos madridistas que, por una vez, se quitaron la camiseta y hablaron con el corazón. Ese chico tiene algo diferente. No solo talento, sino cabeza. Y ahí está la clave. Lamine no necesita entrar al juego de los demás, porque sabe que su talento ya habla por él. Y lo mejor de todo es que lo hace con una sonrisa tranquila, con esa mezcla de inocencia y seguridad que descoloca a los que intentan hundirle. Lo intentaron provocar en el campo. Lo intentaron ridiculizar en los medios. Pero al final, fue él quien salió fortalecido. Y eso, amigos, es lo que separa a las promesas de las leyendas. Muchos se fijan en los goles o en los resultados. Pero el verdadero triunfo está en cómo respondes cuando te buscan la caída. Y ahí, Lamine dio una auténtica lección. Mientras unos se dejan llevar por el ego y la rabia, él eligió la calma. Y esa calma es lo que marca la diferencia entre ser un jugador más y ser el futuro del fútbol. Porque sí, el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Y si algo quedó claro en este clásico, es que Lamine Yamal está exactamente donde debe estar. En la élite, brillando con luz propia y dejando a los demás mordiéndose la lengua. Así que sigan hablando, que sigan inventando historias, que sigan buscando polémicas. Porque mientras tanto, él seguirá haciendo lo que mejor sabe: jugar, disfrutar y callar bocas. Y tú, si has llegado hasta aquí, es porque también lo ves. Porque sabes que hay algo especial en ese chico, algo que no se compra ni se fabrica. Carácter y humildad. Así que déjame en los comentarios si tú también crees que Lamine Yamal fue el verdadero ganador del clásico. Dale like si estás harto de los gestos feos, de las provocaciones baratas, y de los que confunden pasión con falta de respeto. Y, sobre todo, suscríbete para no perderte los próximos salseos del fútbol, porque esto no ha hecho más que empezar. Porque si algo está claro después de este clásico es que el futuro tiene nombre y apellido: Lamine Yamal.